buenos días a todos aquí los presentes. Bienvenidos a este nuevo podcast estudiantil. Hoy traemos un nuevo tema: cadenas de suministro en sectores críticos. Soy Anuar Guzmán, voy a ser su moderador de esta sección y pues estamos muy contentos de contar aquí con nuestros compañeros de la Ingeniería en Gestión Logística y con nuestro invitado especial, el licenciado Jonathan Buesa, de la empresa Grupo Vesta, que nos va a compartir sobre este tema, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos, cómo gestionar todos estos casos que se dan en las cadenas de suministro. Antes de comenzar, pues, el objetivo de este podcast pues es entender qué son las cadenas de suministro en los sectores críticos, analizar esos riesgos, esas vulnerabilidades, ver cómo afecta a Honduras internamente, pero también regionalmente, conocer las experiencias y esas buenas prácticas que podemos aplicar para evitar problemas. Muy buenos días, licenciado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ustedes nos están diciendo, ¿verdad?, que se especializa en lo que es certificar empresas en lo que es el estándar BASC. Y más allá de lo que es la certificación, licenciado, me gustaría preguntarle, desde su experiencia, ¿cómo usted definiría lo que es una cadena de suministro en lo que es el sector de riesgo y por qué es un tema tan sensible hoy en día? Fíjate que si los enfocamos a ver el tema de lo que es la cadena de suministro en sectores críticos, entonces figurémonos una cadena. La cadena tiene un eslabón. Entonces, enfoquémonos dentro de un contexto empresarial, pero también dentro de un contexto de país. ¿Cómo puede afectar dentro de un contexto de empresa el eslabón de un proceso crítico? Un proceso de producción, un proceso logístico, la distribución de la carga, y también dentro de un contexto de país. ¿Cómo te puede afectar dentro de un área de salud, un contexto de la infraestructura vial, un contexto de aquella implicación que tiene que ver con la disponibilidad de productos de alimentación dentro de esos silos que tiene el país para poder almacenar? Y cómo también dentro del contexto del país, el país puede crear las condiciones para que ese estímulo de comercio se pueda, digamos, establecer, digamos, y no te impacte dentro del contexto humano. O sea, nosotros necesitamos alimento, pero ¿qué pasa si no tenemos el acceso al alimento? Entonces ahí viene un tema muy interesante de nutrición, un tema de que, lo más básico en cuanto al tema de salud, no tenemos como para poder venir y porque no hay un abastecimiento a nivel general, algo relacionado al tema de una cirugía, por ejemplo, insumos médicos. Entonces, podemos definir entonces que la cadena de suministro, en temas enfocados pues, a esos sectores críticos, estamos hablando de aquello que te puede afectar un proceso, pero está abarcado entonces dentro de un contexto de infraestructura, el tema de salud, el tema de la alimentación. Entonces, ¿cómo te puede llegar a afectar a ti como persona todas esas partes, ¿no?, que se contiene dentro de un proceso crítico, ¿verdad? Estos sectores críticos pues son como esos que sostienen los servicios esenciales. Exacto. En un país. Pero ¿qué hace que un sector sea crítico? Hay que ver el tema del impacto, ¿verdad? ¿Cómo te impacta, digamos, la infraestructura de transporte? Hablando de la distribución de la mercancía. Hablamos dentro de un contexto operacional de un puerto. Si esa carga llega a destiempo y dentro de ese contexto de la distribución hay un impacto, digamos, por un derrumbe o por una circunstancia donde no se pueda llegar a tiempo con esa carga, entonces hablando de medicamentos. Correcto. Medicamento lleva un poco más de cuidado por el tema de la cadena de frío. Si esa cadena de frío puede afectarse, digamos, obviamente en el transporte, digamos, de avión o transporte terrestre, muchas veces vienen en cargas como contenerizadas, contenedores refrigerados, de 20 o de 40 pies. Entonces, ¿cómo te puede afectar dentro de ese contexto de la entrega o del tránsito marítimo o terrestre, ese impacto en esa disponibilidad de ese producto, ¿verdad? O sea, y la calidad del producto. Okay. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, en cuanto a los sectores críticos y ya conocemos, ¿verdad?, qué hace crítico este sector. Pero, ¿qué normativas existen o cómo nosotros podemos proteger estos sectores críticos?
Fíjate que dentro del ángulo de mi experiencia, y por lo menos dentro de las normativas que existen, ¿verdad? Y ustedes conocerán un poquito también de lo que han ido aprendiendo en el tiempo en su carrera, a la estandarización, hasta la ISO, por ejemplo, el tema de calidad, cómo el proceso, digamos, de esa parte, ¿no? De la operación dentro del, ¿cómo te explico? La parte de donde se empaca, cómo es la parte de producción, si lleva todo su proceso. Por ejemplo, por ahí trabajaba en una bodega de almacén y precisamente venía un auditor de calidad y decía, hay que saber cuántas puntadas tiene ese saco para poder garantizar de que no se vaya a romper o se vaya a contaminar esa carga. Entonces, partiendo de esa, dentro de un contexto de calidad, pero vámonos al tema de la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, ya existen, digamos, dentro de la ISO también, ya he implementado, digamos, en uno de los apartados de la ISO el tema de la gestión de riesgo. Y dentro de esa gestión de riesgo, pues ya empezás, hay una metodología, identificar los riesgos. ¿Qué me puede pasar a mí para que eso pueda contaminarse? ¿Qué puede pasar en mi proceso en caso de sea producción, por ejemplo, en el caso de esa bodega de materia prima, que puede influir en una contaminación cruzada? Y entonces, viendo en un contexto de riesgo, ¿cierto? Entonces identificamos. Ahora vamos a ver entonces la valorización. Cómo puede suceder y cómo me puede impactar económicamente, reputacionalmente. Y todos esos factores que pueden influir tanto a la empresa, pero también dentro de un contexto de país. Entonces, partiendo dentro del área donde nos, digamos, vamos especializando, un tema de continuidad de negocio, un tema de el enfoque a la seguridad de cadena de suministro, que es el BASC, que es, digamos, esa alianza empresarial que le brinda a las empresas esa metodología dentro de un contexto de qué contexto tiene la empresa, cuál es el alcance que tiene la empresa como tal, y esto le permite pues realizar a ellos esa parte de la gestión de riesgo. Aquí ya tenemos el contexto, el alcance, dónde yo voy a operar, y también la importancia, hablando un poco de cómo nosotros podemos blindarnos para evitar de que se pueda materializar un riesgo dentro de mi organización que me impacte tanto en la parte operativa, con contaminación cruzada, pero también el impacto de la imagen de la organización. Entonces, ahí podemos hablar de cómo nosotros nos vinculamos con esa parte de mis asociados de negocio, por ejemplo, los Correcto. clientes. Bueno, aquí en Honduras las empresas más grandes pues tienen ya establecido están certificadas con normas, pero contamos con las pymes, las empresas pequeñas que no cuentan con estas certificaciones. ¿Por qué? Una puede ser porque los recursos para implementarlos sean muy altos y no pueden costearse estos costos. Y cabe destacar que muchas de las empresas a veces fracasan porque desde un principio no tienen implementado lo que es estos procesos, cómo evitar esos problemas que se puedan dar. Y es importante contar con la ISO. Tenemos muchas ISO y de acuerdo al rubro de nuestra empresa es que podemos buscar la que se relacione con nuestro rubro. Y pues creo que esa parte es bien importante asociarla a estas empresas que busquen cómo certificarse. Hay otras ISO que no son certificables, pero que dan esa guía para las empresas para evitar esos problemas. Sí, fíjate que ahí podemos hablar entonces, dentro de un contexto de la pyme, ¿verdad? Aquellos empresarios que vienen con esfuerzo, creciendo, ¿verdad? Y como todo, ¿no? Empieza una semilla y una empresa es como aquello que tú estás como un niño, ¿no? Bebé, luego empieza a gatear, luego empieza a caminar. Pero entonces podemos verlo dentro de un ángulo de buena práctica. O sea, existen las normas, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, VAS, ¿no? Sí. Que te da, digamos, ese alineamiento de qué puedes hacer en función de cómo te vinculas, pero también podemos verlo si no tienes la capacidad actual para poder enfrentarte a una certificación o certificar tu proceso, entonces verlo desde una buena práctica. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Entonces, estableciendo criterios, digamos, dentro de ese llamado buena práctica, ¿cómo yo me vinculo? Ok, si tengo un proveedor que es crítico para mi empresa y es mi proveedor
digamos, que va a impactar en mi disponibilidad de productos, por ejemplo, una barrotería, digamos. ¿Cómo entonces yo vinculo mi proveedor? Digamos, ¿qué análisis yo debo de hacer como una MIPYME? Entonces, podemos entonces hablar de que, establecer un criterio. Vamos a ver, un acuerdo de comercio, es decir, un acuerdo comercial donde tú estableces que ese proveedor tiene la capacidad para abastecerme X cantidad para un determinado mes. Y es que fíjate que ahí donde entra el tema del factor del riesgo, que como MIPYME a veces, como estamos en el día a día, a veces creo yo que se pierde ese enfoque. Entonces, es importante considerar también esa parte, que quiénes son mis proveedores, cómo yo me enlazo y cómo yo prevengo que no me vaya a desabastecer o dar una continuidad de mi negocio, ¿verdad? Sí, correcto, porque muchas empresas de sus proveedores a veces solo cuentan con uno. No, ese es el que me vende mejor y yo solo con el trabajo. Y como usted lo menciona, ¿qué pasa si después surge algo en la cadena, surge algo al proveedor allá y ya no le pueda vender? Sí, hablando de eso meramente las MIPYME, ¿verdad? Pero si lo vemos como en empresas grandes, ya empresas tal vez ya certificables, perdón, y lo vemos en el comercio exterior, ¿qué sucede con aquellas empresas que no han buscado? Porque ser certificables no es obligatorio, ¿verdad? No hay una ley que lo establezca. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas grandes que no están certificadas y han tenido problemas en su cadena de suministro? Por ejemplo, no hace mucho sucedió lo del COVID. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Cuántas empresas quedaron desabastecidas? Las fronteras estaban cerradas. Entonces, tengo un único proveedor, como lo menciona Anwar, pero está en Europa. Entonces, no puedo traer mi suministro hasta aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Fíjate que ahí entra bastante mucho el tema de la estrategia, es decir, cómo tú planificas. Ya viste que, y yo creo que es una gran enseñanza para todos, no solamente en el campo empresarial, sino que para uno también como persona, cómo te enfrentaste a la pandemia. Muchas personas creo yo que no teníamos, digamos, ni la capacidad para imaginarnos la magnitud que esto implicaba, ¿verdad? Para las empresas es importante considerar que debe de haber una, digamos, si, en un campo de compra existe, digamos, un procedimiento que es estándar, yo creo que para todas las empresas, ¿no? Que tenés que tener 3 cotizaciones o tenés que tener un tema de un abanico o una cartera de proveedores. Máximo cuando se trata de identificamos también la parte del contexto de un proceso crítico, ¿verdad? O sea, que te va a impactar directamente a la empresa. Entonces ahí debemos de planificar o dentro de un campo más internacional, ¿qué otro proveedor me puede brindar y abastecer? ¿Y qué capacidades tiene ese proveedor para poder abastecerme? Vaya, yo estaba leyendo un artículo la vez pasada que tenía que ver algo con el Foro Mundial, que decía de que en los últimos 15 años China ha sido, digamos, ha venido trabajando de manera silenciosa y acaparar todo aquello que se le llaman los famosos materiales extraños, no sé. Tierras raras. Tierras raras. Entonces, ya viste de que China, por ejemplo, en el tema del litio, vamos, el tema de las baterías, de los teléfonos, ahora con el tema de la automatización, con los vehículos. Entonces, hubo un impacto directo para esas compañías, vaya, por ejemplo, para la creación de chip. Entonces, ya viste de que el tener globalizado o centralizado con un proveedor te puede impactar directamente hasta el punto de cerrar la compañía. Entonces es importante la planificación y de distribución para poder prepararse para ese impacto, ¿verdad? Sí, bueno, hasta ahorita hemos hablado bastante sobre lo que son los riesgos que enfrentamos aquí en Honduras, en la región, porque aparte de lo que fue la época del COVID, también nos fuimos vulnerables a lo que fue el ETA IOTA, que dejó desastre, ¿verdad? Y cómo agravó más la situación. Y creo que esto ya nos ha dado a entender cómo es que la cadena de suministros no es algo que está aislado, sino que todo lo que ocurre afuera, cómo llega a afectarla, ¿verdad? Usted, en su experiencia certificando empresas con lo que es el BASC, ¿cuáles considera que usted cómo debería empezar una empresa con esta certificación? O cuáles son algunos de los riesgos, no riesgos, resistencias. Resistencias, ¿qué es lo que les cuesta cambiar o adoptar? Yo creo que, mira que esa es una muy buena pregunta porque para enfocarse en eso tenés que ver también la parte de quiénes están arriba.
Para que un sistema de gestión como el de BAS funcione y sea, digamos, coherente, tiene que estar bien implícita la alta dirección. O sea, el dueño de la empresa, el CEO de la organización, tiene que estar bien claro de que esto está amarrado con la visión y misión estratégica y los objetivos de la organización. Es decir, yo tengo como negocio, obviamente todo negocio necesita generar ganancias, ¿cierto? Pero cómo dentro de mis objetivos planteo yo la parte de la seguridad, cómo yo planteo, digamos, o con qué enfoque yo estoy, digamos, viendo la seguridad de la cadena de suministro de mi empresa, de mi organización. Entonces ahí es importante considerar que la alta dirección tiene que estar alineada, digamos, y bien, digamos, comprometida con el desarrollo y el puesta en marcha de este sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, es fundamental, de hecho la norma lo dice, la alta dirección tiene que estar, obviamente, firmar de alguna manera acuerdos de seguridad, mejor dicho, o certificar lo que son los objetivos digamos, dentro del alcance del sistema de gestión, o tiene que evaluar, o sea, tiene que hacer una revisión periódica, es decir, que la alta dirección no solamente se va a enfocar a, ¿saben qué? Lo vamos a certificar y usted vea cómo hace eso. No, tiene que haber un enfoque de compromiso de parte de los que están arriba, ¿cierto? Sí, porque muchas veces otras empresas, pues, las partes más bajas, los gerentes, los jefes de puestos, tienen esas ideas, necesitamos implementar esto, pero como usted dice, si la alta gerencia no está comprometida en realizar esos cambios, muy difícilmente se van a lograr cambios y lograr, pues, que es evitar que todos estos problemas en la cadena de suministro surjan. Entonces es importante, como usted lo menciona, que siempre el primero que debe estar ahí es la alta gerencia para implementar, porque desde arriba vienen todos los cambios. Sí, fíjate que hay algo también muy importante que quiero, digamos, continuar con eso. Es que anteriormente como que la responsabilidad caía solamente en la parte de abajo, parte operativa, ¿no? De los mandos medios, como lo expresaste. Pero desde la óptica, digamos, de estos sistemas de gestión y cómo han ido evolucionando también, ahora ese triángulo que quizá vemos en los libros, ahora se invierte. La alta dirección es la responsable, porque vamos, si lo vemos dentro de una óptica de riesgo, la alta dirección, digamos, un gerente o un CEO, y no sé si se acuerdan de aquella vez del CEO de una empresa que estaba en un concierto abrazado con la gerente de recursos humanos, ¿se acuerdan de eso? Claro, Sí. claro. Entonces, ahí donde entra el tema del comportamiento, como el tema de la imagen, cierto, la parte reputacional, pero imagínate que el pensamiento, digamos, cuando no se alinea, digamos, dentro de un enfoque de esos lineamientos enfocado a riesgo y también al tema de la seguridad, se pasan ese tipo de cosas. Yo siempre digo de que la mentira tiene patas cortas, porque en el tema de la seguridad y máximo en la cadena de suministro, te vas a encontrar como lo que ha sucedido pues con la pandemia, ¿verdad? Pero también pasa mucho con el tema del impacto social de un país. Por ejemplo, una de las cosas importantes que estas certificaciones te ayudan a las empresas es que, por ejemplo, hay una metodología o un procedimiento acerca del recurso humano. Entonces, ¿cómo vinculan las empresas al recurso humano? Ya viste de que hay grupos criminales, y fíjate que yo leía una historia de un hijo de un alto rango, por ejemplo, de uno de esos grupos terroristas, creo que ISIS, creo que era uno. Y él se salió de todo eso, pero él expresaba de que a ellos cuando digamos, desde pequeños los empezaron a adoctrinar acerca de eso. Los reclutaban. Eran hijos de gente de alto rango, pero mira cómo los preparaban. O sea, desde pequeños les extraían, digamos, viéndolo dentro de un contexto terrorista, les extraían las emociones para poder hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? a las personas y para hacer atentados terroristas. Ahora, entonces, ya viste que es un tema de comportamiento. Pero él también decía, pero es que a mí también me mandaron a estudiar a las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. Entonces, los grupos criminales, donde, digamos, donde está tu operación como tal, están preparados para poder hacer una estrategia bien clara de cómo penetrarte adentro de tu organización y poder infiltrar a alguien
y poder romper dentro de la parte interna una filtración de información, por ejemplo. Si no hay un control o una política de confidencialidad hablando de recursos humanos. Entonces, ves la importancia de que la alta dirección, sí, pero también dentro de ese marco, cómo reclutas tú a tu personal, cómo vinculas también, ahí es donde entra el tema de esos protocolos internos de, por ejemplo, para los que trabajamos, ¿verdad? O sea, para entrar a la organización te hacen una serie de pruebas, y una de las pruebas muchas veces está el tema de la debida diligencia enfocada a visitarte, a la visita residencial, o eso es parte o te hacen, por ejemplo, una prueba de confianza que tiene que ver con un polígrafo, aunque no hay un criterio, claro, que sea legal, pero hay organizaciones que se prestan para eso, y firmas, un acuerdo de consentimiento, ¿verdad? Pero es una forma de cómo controlar ese tipo de cosas como empresa. Es que, por ejemplo, lo mencionábamos, ¿verdad? Hablamos de terrorismo y nosotros creemos, bueno, a nosotros en nuestra empresa aquí no nos sucede, estamos muy lejanos a eso, creemos, ¿verdad? Pero, ¿cuánto riesgo tiene nuestra cadena de suministro? Ya lo habla usted, la filtración de información sensible, cómo filtramos nosotros también la información hacia nuestros colaboradores, cómo filtramos el ingreso de ese personal a nuestras empresas. Entonces eso es bastante importante, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ok, terrorismo está por el lado de allá, no me afecta a mí, pero en realidad... Sí. Y fíjate que las estadísticas eso dicen, o sea, la mayor cantidad de actos terroristas se hacen allá en Medio Oriente, pero fíjate que si lo ves desde otra manera y desde la óptica de la parte occidental, pues tenemos actos terroristas por el narcotráfico, por ejemplo. Ustedes han visto, las estadísticas de, por ejemplo, El Salvador, y ya vieron cómo ha transformado El Salvador en materia de seguridad, pero también tiene que haber una voluntad de país. Porque, si bien es cierto, y miren, no me quiero entrar, en este tema, porque es un tema político, pero sí interesante, ciertos fragmentos de esos discursos que dice Bukele, por ejemplo. Porque él dice, ok, pero si el Estado tiene la capacidad para poder repeler todo esto, o sea, suprimir o poder controlar esos grupos criminales, pero si no lo hace con la capacidad que tiene, entonces porque está infiltrado. Y es que también, mira que la importancia de esos actos corruptos, esos actos de soborno, van en ambas vías. Por ejemplo, algo interesante ahí es que para que una empresa no caiga, en actos corruptos, por ejemplo, Odebrecht, creo que fue una empresa brasileña, y por ejemplo en Colombia hizo actos de corrupción, y en Centroamérica también era una constructora. Entonces pagaba sobornos a funcionarios públicos para poder optar por esos contratos. Ahora, pero mira cómo te impacta ese acto corrupto dentro de la organización. Por ejemplo, un tema de conspiración interna. Ahí está, el gerente financiero con el gerente administrativo, etcétera. Mira, fíjate que es que no llegamos a la meta, vamos a maquillar los informes. Entonces, es un tema de comportamiento, es decir, cómo la cultura también de un país te puede afectar, porque es que también hay delitos que se van normalizando. Suenas medio chistoso, pero ¿cómo te afecta, esa parte, de normalizar, de pagarle, al de tránsito para que te deje ir, ¿va? Entonces, pero volteémoslo al tema dentro del contexto de ese proceso crítico, hablando de la cadena de esos cadenas de suministro crítico. Entonces, el de compras, el que tiene, la responsabilidad de comprar y abastecer a la empresa, hace el proceso de compras como debe de ser dentro de la política interna que debe tener una empresa en cuanto al tema de controlar y que no te salgas de un parámetro de lo correcto. ¿Cómo entonces administramos dentro de la parte interna, ¿verdad?, de la organización, con políticas, con controles? Pero vámonos también a centrarnos a identificar esos procesos que nos pueden afectar. Y es que miren que también ahí donde entra otro sistema de gestión, ¿verdad?, que es creo que es la 22.301, que es el tema de la continuidad de negocio. ¿Cuáles son esos planes de contingencia que tú tienes para poder enfrentarte a esas circunstancias? Yo creo que el COVID nos dio una gran enseñanza a todas las empresas que no tenían un plan B para poder continuar con su negocio, ¿verdad? Sí, muchas empresas no estaban preparadas. Eso que menciona, esos planes de contingencia, creo que para toda empresa tiene que plantear todos esos escenarios, sentarse con todos los involucrados,
porque a veces, muchas veces fallan que hablan del problema, pero no involucran a las personas que están viendo ese proceso. A veces solo habla la gerencia y el jefe del área. Pero yo creo que es importante que esté también el personal que está viendo todos los procesos. Y por eso es importante, como mencionaba también en la seguridad, a veces la seguridad de la cadena de suministro no solo es en la parte física, estamos hablando también en la parte de tecnologías, que más ahora en la era digital las empresas deben contar con ese equipo de respaldo para evitar ciberataques, para evitar phishings, dar esas capacitaciones a los colaboradores, porque a veces les llegan correos así, dar clic aquí para ganarte un iPhone. ¿Quién no ha caído? Un viaje. Muchas personas caen con eso, y al darle clic ya se roba la información. No, fíjate que ahí ya tocaste algo bien interesante que está dentro de esos riesgos. El Foro Económico Mundial lanzó algo bien interesante, un informe de los riesgos globales para los 2 próximos años y para los 10 años. Y precisamente yo creo que eso es un tema que está de actualidad con el tema del desarrollo de la IA, las tecnologías y todo eso. Pero ¿qué tan capacitados estamos nosotros para poder enfrentarnos como empresa? Porque, todo el mundo dice la automatización y es parte de un crecimiento y una mejora continua. Pero es importante también considerar que por ahí escuchábamos también y yo creo que esos son esos comentarios que ponen en suspenso todas las personas, ¿verdad? Porque es que dice que la IA va a suprimir muchos puestos de trabajo. Puede ser cierto, pero para que funcione, para que exista o para que se pueda manejar, tiene que haber una parte integral con el uso de una persona humana. Y es importante también de que las tecnologías o el uso de la tecnología vaya amarrada también con el valor de la integridad. Sí. Porque vos venís y te metes a ChatGPT o a Gemini, por ejemplo, cierta información de la organización. Le pasó un alto rango militar de Estados Unidos, por ejemplo. Vino, agarró planes militares y los metió a ChatGPT y ya viste, hazlo como que fueras alguien de alto rango. Pero vamos también al tema de la integridad, el tema de la confidencialidad y el manejo de la información. Cómo nos puede también afectar a nosotros como organización, ¿verdad? Pero también entra el tema de la capacitación, de cómo concientizamos a nuestro personal. Por ejemplo, en la empresa donde estamos laborando, existe una política o un procedimiento de seguridad de la información y también una política de confidencialidad, el manejo de información, porque es que cada uno de nosotros a nivel de la posición donde ustedes laboran, manejan información de clientes, de datos, por ejemplo, de cotizaciones, de valores, y un montón de información que es sensible, pero que si se filtra, como dicen, ¿verdad? Puede ser usado en nuestra contra, pues perdemos contratos, nos vemos mal vistos dentro de un contexto reputacional y pueden haber impactos económicos en función de aquella parte legal que vamos a tener que enfrentarnos, ¿verdad? Por un tema de un mal manejo de información. Filtración de la información también. Porque me recuerda el caso de la demanda de Facebook, claro, de que cómo se vendió información muy confidencial de los usuarios. Entonces, ¿qué quita que una inteligencia artificial dañe o publique todos esos contenidos sensibles de una empresa? Sí, lo que mencionábamos, ¿verdad? Uno de los riesgos es el ciberataque, pero es bien importante saber qué tan preparado está nuestro personal en la empresa para poder identificar estos ataques, ¿verdad? Por ejemplo, se da el caso, ya sabemos que te ganaste un viaje, nosotros sabemos inmediatamente que no es cierto, nos cae un correo al respecto, dice, ¿cómo me voy a ganar algo si no he participado en un sorteo o algo? Pero si nos cae un correo, por ejemplo, eres seleccionado para un aumento de salario, ya es oportunidades de trabajo remoto aparecen también. Entonces ya jóvenes caen ahí. Correcto, ya son ya mensajes ya más tentativos, ¿verdad? Dale clic aquí y conoce los requisitos y ya le estamos dando el ingreso a saber a qué tantas personas, a saber a qué tanta. Y es que ahí entra la seguridad, porque esos correos no deberían entrar. Es que, vamos a ver,
todo está, y vamos al tema del factor humano, ¿verdad? Yo por ahí leí alguna información que el factor humano es una fortaleza, pero también es una debilidad dentro de un contexto, de un eslabón, ¿verdad? Porque es que, vaya, por ahí creo que aquí en San Pedro hubo un caso hace 1 año y medio más o menos, de unos chavitos que se dedicaban a extorsionar por WhatsApp. Lo fueron a agarrar a una colonia, y también en Tegucigalpa hubo un caso similar. Entonces, ya viste que el desarrollo y también el tema de considerar de que son bien amigables, es decir, son fáciles de usar ciertas aplicaciones. Imagínate que caigan, digamos, en manos de alguien que puede utilizarlo para el mal, ¿verdad? Vaya, el tema es que cómo ha ido evolucionando el tema de la información, y esa información cae en unas famosas listas o bases de datos. Esas bases de datos que se venden, cada uno de nosotros cuando va al banco a uno, ya para tomar el ticket solo ingresa su identidad y ya te dice bienvenido Jonathan Bueso, o bienvenido fulano. Entonces ya viste de que hay información, y cómo lo logran hacer. Imagínate, tenés una tarjeta, te llama el banco tal, no sos cliente ni sos banco de uno de los bancos, ¿verdad? Pero te está llamando uno, el otro y los otros. ¿Cómo logran obtener tu información? Entonces es importante considerar esas señales de alerta. Y eso entra también dentro del contexto de la capacitación. Como organización tenemos que concientizar y también enseñar cuáles son esas señales de alerta que te pueden afectar o pueden ocasionar internamente, como lo mencionaban, ¿verdad? Un tema de un correo, ¿verdad? ¿Cómo identificamos que un correo es una señal de alerta? Como por ejemplo el contexto del correo dice, ok, es oficial porque dice el logo de la empresa, pero arriba empezás a notar como que algo extraño, no como dominio, no cuadra, es decir, por ejemplo, hay muchos correos que pasan cayendo del tema de esos lados de sectores de Egipto y todo eso, máximo de esos países, sí, de esos países asiáticos y todo eso, pero paste mucho también con el factor humano. ¿Cuál es tu navegación? ¿Cuál es tu rutina en la red? Sí. Así es. Bueno, creo que el tema es bastante extenso, ¿verdad? Y hemos platicado bastante al respecto, que me gustaría también que pudiéramos empezar a culminar. Pero antes de eso, un consejo que usted le daría a todos, bueno, aquí estamos bastantes, ¿verdad? Pero todos también aquellos estudiantes que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando y que les interesó el tema. Y no solo por cuestión también de que tienen una empresa o laboran para una empresa y tienen información valiosa, ¿verdad? Sino también para alguien que se quiera especializar como usted en el tema, que pueda no solo certificarme yo con BASC, por ejemplo, sino también yo tener la capacidad de poder certificar a una empresa, poder certificar a los demás. ¿Cómo se logra y qué consejo le daría a alguien que esté interesado en eso, que quiera estudiarlo? Yo creo que ya estamos en el camino, ¿verdad? Y yo creo que ustedes que están estudiando esta ingeniería en gestión logística ya están encaminados. Pero sí, el consejo que yo les diría, en función de la actualidad, ¿verdad? Y cómo se pueden especializar para que puedan aportar valor, ya desde su óptica del aprendizaje, ya teniendo una ingeniería en gestión logística, vas a ir a ver procesos, pero un valor o una suma de valor yo creería que puede ser también en especializarse, por ejemplo, en la gestión de riesgos, en ISO 31000, por ejemplo, o también dentro de un contexto de cómo tú abordas o mitigas una situación que puede presentarse, algo que identificaste. Entonces también yo creería que pueden especializarse también dentro de un contexto, dentro del contexto de esa ISO que se enfoca en la mitigación, no solamente de los riesgos, sino que también te ayuda a dar continuidad al negocio, que eso es algo en la actualidad que es una necesidad ahora en día, de que el profesional tenga una capacidad para identificar el riesgo, pero también para proponer los controles, para poder venir y también decir, ok, señores, si esto no se hace de esta forma, nos puede impactar financieramente, o nos puede cerrar el negocio, o puede momentáneamente, paralizar un área importante de la organización que puede generarnos un impacto económico. Entonces, ese digamos, sería que puedan desarrollar, especializarse y desarrollar esas habilidades que vayan enfocados a la continuidad del negocio y a la gestión del riesgo. Sí, es bien importante y lo tenemos en cuenta. Ya estamos próximos y más adelante buscaremos lo que son esas, aprender más, especializarnos en esas áreas. Ese valor agregado. Ese valor agregado sí, para cada uno.
En la cadena de suministro actúan muchas personas internamente, externamente. Es un trabajo en conjunto, tercerizando procesos, y es importante que las empresas sepan elegir a estas personas con las que se van a trabajar. Porque ahí está la frase que dice ahí: la vulnerabilidad de uno es la vulnerabilidad de todos. Entonces, si algo te está afectando a ti, también me va a afectar a mí. Exacto. Entonces, es importante saber con quién estamos trabajando, asegurar los procesos desde el comienzo, asegurar bien quiénes van a ser nuestros proveedores, y todo esto que conlleva. Y pues, licenciado, agradecemos mucho este tiempo que estuvimos aquí hablando sobre el tema. La verdad que grandes conocimientos, todo esto acerca de la cadena de suministro, los riesgos que implican. Pues muchas gracias, y esperamos contar con usted para otra próxima vez en un tema más. Sí. Así es, ¿no? Agradecerle por el tiempo. No, el placer ha sido todo mío. La verdad que uno en estos espacios donde está, digamos, donde en tu tiempo, en tu carrera profesional has adquirido conocimiento, y eso es una filosofía propia mía, ¿verdad? Es que de nada te sirve tener tanto conocimiento adquirido si no lo puedes transmitir. Entonces, para mí es un grato, digamos, privilegio de poder estar en estos espacios con ustedes, y que también puedan, digamos, compartir con ustedes ciertos conocimientos que uno ha adquirido en este tiempo, ¿verdad? Así que para mí va a ser también un enorme privilegio si los encontramos nuevamente en otro espacio, ¿verdad? Y desearle éxito, porque nos dijo por ahí que tiene ese proyecto también a futuro. Sí, estamos ahí pensando, digamos, diversificar en esta temática, y bueno, eso es algo que se tiene que plantear en papel, ¿verdad? Esos sueños, transmitirlos a papel y transmitirlos ya en un plan con un enfoque y un propósito, ¿verdad? Así que desearle éxito, sí, ahí estamos pendientes entonces también para seguir aprendiendo. Bueno, gracias a ustedes. Pues, muchas gracias, y nos vemos en la próxima.